Bienvenidos y bienvenidas a Código Digital, un podcast de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy Pilar Ducuara y hago parte de la Coordinación de Gestión Documental. En cada episodio conversaremos con invitados e invitadas que nos ayudarán a entender por qué los documentos también cuentan la historia de nuestra sociedad. Hoy tenemos una gran invitada que me alegra mucho tenerte aquí. Es Juana Marín, ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales, es historiadora. Hace poco nos estaba contando que ha estudiado todo lo del siglo XVIII, así que ya nos va a contextualizar un poco. La idea es que con Juana podamos hablar o conversar sobre el documento digital más allá de una práctica administrativa, sino pensándolo como en algo que puede ser conciencia de la memoria institucional, que puede ser hasta para proyectarnos en el futuro, ¿sí? Y las consecuencias y los beneficios que tiene de conservar o no. Bienvenida, Juana, de verdad, qué alegría tenerte aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿verdad?, por invitarme a este podcast Código Digital. Y para mí es un placer y un honor siempre hablar sobre archivos, documentos y historia y memoria institucional. Como decías, Pili, yo soy historiadora, soy profesora del Departamento de Historia. A mí me encanta subrayar que soy profesora del Departamento de Historia y trabajo fundamentalmente siglo XVIII y trabajo historia social de las instituciones, que creo que ese adjetivo de la historia institucional es fundamental para analizar las instituciones desde una visión más amplia. Como historiadora, ¿cómo entiendes el valor de los documentos en la construcción de la memoria social? Teniendo en cuenta que ahora los documentos todos son digitales, yo creo que era mucho más fácil hablarlo desde lo físico, o me equivoco, no sé. Creo que la experiencia de la lectura para nosotros los y las historiadores del documento en papel es fundamental, ¿no? La experiencia de tocar, de oler incluso, de sentir el documento es fundamental, pero yo entiendo que, por supuesto, la conservación y la digitalización nos construyen un futuro, ¿no? Que muchas veces la temporalidad, el clima, las malas condiciones de conservación hace que muchos documentos se hayan podido perder. Por ejemplo, una lectura a trasluz, desde un ejercicio artesanal de coger el papel, Sí, de ponerlo a trasluz, te permite ver que quizás hay un tachón y que debajo de esa palabra hay una que quizás una técnica, ¿no? Un ejercicio tecnológico sí, sofisticado, pues se pierde, o no, quizás no, igual se ve mejor, ¿no? sí. Pero ese ejercicio artesanal, ¿no? Para nosotros los historiadores a veces se pierde con la digitalización. Pero eso sí, yo creo que la patrimonialización o la reliquialización, es una palabra un poquito per se, tanto del documento como el archivo, es algo contra lo que tenemos que luchar, porque un documento o un archivo en sí pues no nos dice nada, Claro. esté digitalizado o no. Entonces uno lo que tiene que, desde un método y un análisis crítico y riguroso, tiene que hacerles preguntas a esos documentos. No es lo mismo el archivo institucional de la Javeriana que un archivo estatal, entonces, o el Archivo General de la Nación. Entonces, desde ahí hay que preguntarse cómo conservar la memoria histórica y para qué, o cómo los documentos y los archivos sirven para hacer historia y para conservar la memoria histórica desde lo más general, que es con qué tipo de documento estás hablando. Y hablo literalmente de hablando. Si es cuentas, si es unas actas de un tribunal de justicia, si es un acta del Ayuntamiento del Cabildo, ¿no? El tipo del documento y la información que vas a encontrar en el tipo de documento. Porque las preguntas que tú le vas a hacer al documento tienen que estar contextualizadas con la época del documento, con el tipo de documento, quién produce el documento, a quién está dirigido el documento. Claro. Y luego ya vamos al contenido. Tú eres de España, ¿de qué sitio de España eres? Yo soy de Pamplona, en Navarra. ¿En algún momento has hecho alguna diferencia o has encontrado, por supuesto que sí, diferencias? ¿Y cuál ha sido como esa experiencia entre los documentos del siglo XVIII de España y los documentos del siglo XVIII en Colombia? Pues porque se estaban viviendo dos acontecimientos seguramente diferentes en estos dos países. Lo interesante es que los archivos responden a las instituciones que los crean. Por eso el archivo es un ente vivo, porque va transformándose en virtud de las necesidades de la institución. Efectivamente, he visitado archivos sobre temas navarros en el siglo XVIII y archivos sobre temas americanos en el siglo XVIII, tanto en Sevilla,
que está el Archivo General de Indias, como en el territorio colombiano. La estructura del fondo de la sección Colonia del Archivo Histórico Nacional es prácticamente la misma que la estructura del Archivo General de Indias y del Archivo Histórico Nacional. Y en el siglo XVIII es la monarquía hispánica la que crea los archivos de ambos lados del Atlántico. Obviamente hay diferencias, ¿sí? Porque cada archivo tiene una historia posterior, la historia del Archivo Histórico Nacional de Colombia, después en el siglo XIX con todos los procesos de generación del proyecto nacional y el proyecto republicano, a finales del siglo XIX con el traslado del archivo de la Biblioteca Nacional y luego la creación del edificio, que parece que mucha gente no le da importancia, pero la materialidad del archivo también condiciona, ¿no? El edificio condiciona la misma organización o la estructura. Entonces, hay cosas diferentes, por supuesto que sí, pero hay cosas que precisamente nos hablan de esos procesos históricos que crean esos archivos. ¿De qué manera las plataformas digitales, repositorios, en este caso en la Universidad Javeriana está el gestor documental, las bases de datos, las redes y todo que están cambiando, cómo es esa relación entre el ciudadano y la historia, ¿sí? Hasta con la inteligencia artificial? Creo que todos esos nuevos espacios que generan la digitalización, las bases de datos, ha traído cosas muy positivas y otras que hay que mirar con muchísima calma. Yo pienso en primer lugar la democratización, ¿no? Hemos pasado quizás de unos espacios como son los archivos o los repositorios muy cerrados para los especialistas, ¿no? Yo recuerdo que en la gran mayoría de archivos que yo consultaba hasta hace relativamente poco, uno solo podía entrar con carné de investigador, ¿no? Entonces, claro, estaban muy limitados restringidos a los profesionales. Y claro, ahora los archivos, los repositorios son conversación pública, ¿no? Están en la conversación pública y parte de eso también es fruto de la digitalización. La gran mayoría de archivos tienen una plataforma digital, que eso hace que haya una democratización y que todo aquel que está interesado puede entrar a consultar información. Para eso también uno necesita un ejercicio de, tutoriales, un acompañamiento y una hoja de ruta, porque volvemos otra vez. Uno puede leer un documento así en crudo y puede sacar unas conclusiones que obviamente están descontextualizadas y que pues lo que uno necesita es un análisis, ¿no?, riguroso de la mano de un método que le permita triangular, contextualizar. Creo que otra de las grandes ventajas es la posibilidad de crear comunidades de trabajo. Sí. ¿No? El hecho de que estos repositorios, bases de datos compartidas y abiertas al público no solamente generan el hecho de que podemos trabajar juntos, sino que podemos seguir alimentando juntos esos repositorios, ¿no? Veo como dos cosas, y una es como el acceso a la información, que hoy en día es fácil, podríamos decirlo, pero también los peligros que conlleva tener acceso a todo. El problema fundamental es que de la mano de la masificación, inmediatez, cantidad de información que tenemos a nuestro alrededor, el riesgo es que se viralicen totalmente fuera de contexto y descontextualizadas multiplicidad de documentos, fuentes e información que a uno le llegan en crudo, totalmente, ¿no?, como decía, descontextualizada, y que haces el gesto de reenviar, ¿no? Y el hecho de que reenvíes, ya estás asumiendo que ese texto o esa información que te llega es verdad, contiene información verdadera, que tú estás aprobando y simplemente reenvías. Entonces yo creo que tenemos que ver de dónde proviene esa información, ¿no? Revisar las fuentes, que haya una trazabilidad, que a mí me llega un documento y yo digo, bueno, ¿este documento dónde está? ¿Dónde está el original? Sí. ¿Quién me lo ha enviado? ¿Para qué me lo ha enviado? Eso serían como las primeras preguntas, pero luego, hablando del documento en sí, de la fuente en sí, hacer un ejercicio, ¿no?, como de cadena de custodia. ¿Qué se conservaría o qué no debería conservarse?
Podemos resolverlo porque es muy difícil la pregunta, ¿sí? Es decir, yo soy apenas un mortal Exacto. que respira todos los días y hace su trabajo, ¿sí? Pero ¿deberíamos borrar algo o deberíamos conservar todo, ¿sí? Uy, qué pregunta. Yo no me atrevería a decir si hay que conservarlo todo, que claro, una parte de mí me dice, sí, claro, hay que conservarlo todo. Claro. Pero luego yo voy a mi casa y no conservo todo, por supuesto. Claro. ¿No? En el ejercicio Sí. de construcción de memoria familiar y memoria personal, ¿qué es lo que yo conservo? Generalmente lo que el sistema me dice que es súper importante, porque entonces vendrá la DIAN y vendrá Claro. ¿no? todo auditorías y demás. exactamente, Sí. toda mi memoria institucional y mi memoria emocional. Que cualquier decisión de lo que se conserva o no se conserva ya es casi decirlo, un acto político, ¿no? Y es un acto de presente y es un acto de futuro, es un acto de memoria, ¿no? Entonces, claro, hacer esa jerarquización de lo que se tiene que conservar y lo que no se tiene que conservar, hay que hacerlo desde la conciencia de que ahí estás generando una memoria y estás generando silencios y ausencias hacia el futuro. ¿Por qué crees que el oficio del historiador sigue siendo esencial en un mundo dominado por los datos y la inmediatez? Yo en realidad creo que somos más importantes precisamente que nunca. Los historiadores, las historiadoras, las científicas sociales, precisamente por la incertidumbre y la zozobra que genera la inmediatez de tsunamis de datos y datos y datos que simplemente te bombardean y no hay capacidad de análisis, ¿no? Yo creo que los y las historiadoras lo que aportamos inicialmente es la pausa y de también hacer un ejercicio de genealogía hacia atrás para entender y contextualizar lo que está sucediendo. Uh-huh. Si tuvieras que escoger un documento que capture el espíritu de la historia reciente en la universidad o en Colombia, ¿cuáles elegirías y cuál te gustaría que la gente conociera? Voy a centrarme en la universidad, porque yo te comentaba al principio que yo hago historia social de las instituciones. Uh-huh. Y en esa historia social de las instituciones es dar un pasito más. ¿Sí? No es solamente quedarse en, claro, para entender la Universidad Javeriana hoy, en el año 2025, uno diría, bueno, voy a ir a leer los estatutos, los reglamentos, sí. Lo que nos habla de qué es la Universidad Javeriana y cómo es la Universidad Javeriana, que por supuesto que sí, hay que leerlos. Pero cuando pensamos en la historia social, le metemos otro tipo de documentación. Entonces, yo pienso, ¿qué trabajaría yo si estudiase en la Universidad Javeriana junto con esos documentos oficiales? Sí. Y yo pienso que sería muy importante leer los menús de las cafeterías. ¿En serio? Sí. Te dicen mucho la comida, Por ¿no? supuesto. ¿Qué se está vendiendo en la universidad? ¿Cuánto vale también? ¿Sí? ¿Cómo son los precios de los menús? Leería mucho los programas de las asignaturas. No solo el plan de estudios, pero sino bajaría a los programas, ¿no? ¿Qué están dictando en clase los y las profesoras? Y analizaría cómo van cambiando. Por ejemplo, cogería una asignatura y iría viendo cómo cambia el programa semestre a semestre. Porque, por ejemplo, yo lo he hecho conmigo misma. Mis programas de principios del 2011 casi no tenían mujeres en la bibliografía. Uh-huh. Casi todo eran hombres. Todos eran. Sí. La bibliografía era hombres. Y los temas también eran muy tradicionales. Pero conforme yo he ido avanzando, he ido creciendo, he ido complejizándome como historiadora y como persona, he ido ampliando mis lecturas. Entonces, por ejemplo, mi bibliografía es mucho más femenina. Y los temas que trabajo son mucho más diversos, son mucho más complejos, complejizados. Pues lo de los menús me encanta la respuesta y lo de los programas académicos también, pero lo de los menús fue un plus para mí. Claro, porque es pensarse todo, uh-huh. ¿sí? Pues Juana, qué bueno haberte tenido en este episodio. Me encanta pues la conversación que tuvimos porque
Desde la Coordinación de Gestión Documental lo único que queremos es sensibilizar a la comunidad javeriana y pues también a las personas externas que un archivo no es solo un documento que generamos en un día, sino que es la memoria que trasciende y la que se consulta en su momento. Muchas gracias, muy contenta de tenerte en este episodio. Muchísimas gracias.